Bien, en esta oportunidad vamos a ver máximos y mínimos de corto plazo, plazo intermedio y largo plazo. Como siempre te dejo una información teórica al principio que no la voy a leer, la voy a dejar de tarea para ti. Voy a pasar directo a la explicación y el refuerzo teórico estará con el texto que tienes para leer en este video. Hay unos 15 segundos donde muestro el texto, pero depende de ti si le das pausa para leerlo o ves primero todo lo que yo te voy a explicar y luego lees la información que la tienes que leer porque es importante, ¿ok? Vamos a pasar a ver el texto. Ok, como sabes son dos cosas, o máximos o mínimos. Primero, vamos a hablar de los máximos. Tenemos máximos de corto plazo, de plazo intermedio o de largo plazo. Y segundo, tenemos en este caso mínimos de corto plazo, de plazo intermedio y de largo plazo. Ok, pero ¿qué es lo que vamos a ver primero? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para determinar estos máximos o mínimos? Hablemos entonces de los máximos o mínimos de corto plazo. ¿Cuál es la diferencia entre un máximo o mínimo de corto plazo versus los de plazo intermedio o largo plazo? Bueno, los máximos o mínimos de corto plazo son más susceptibles a ser neutralizados. Acá te muestro un esquema crudo del precio. Entonces, en este punto, como ayuda a memoria, te dejo un textito. Un máximo de corto plazo o short term high son más sensibles a ser neutralizados, al igual que los mínimos de corto plazo son susceptibles a ser neutralizados. ¿Por qué? Porque se rompen muy en el corto plazo, o sea, de inmediato prácticamente, ¿no? Y va a depender también de la temporalidad en la que estés. Tampoco de inmediato es de inmediato, o sea, son los más susceptibles a ser neutralizados y como tú ves hay un movimiento alcista, bajista, boom, se rompe. Retroceso, boom, se rompe. En el caso de la estructura alcista, en el caso de la estructura bajista igual, o sea, impulso bajista, retroceso, boom, rompe el mínimo, retroceso, boom, rompe el mínimo con otro impulso, ¿correcto? Entonces, vamos a ver cómo se diferencia un máximo mínimo de corto versus uno de plazo intermedio o largo plazo. Acá te pongo con el símbolo de exclamación ITH, ITL o LTH, LTL, ¿correcto? Plazo intermedio o largo plazo, ya lo sabes. Nuevamente tenemos el movimiento crudo del precio, estructura alcista, estructura bajista y finalmente vamos a considerar nuestro máximo de largo plazo, aquel máximo que se encuentra en el medio de dos máximos de corto, y el mínimo de plazo intermedio, aquel mínimo que se encuentra en el medio de dos mínimos de corto plazo. En el caso del máximo de plazo intermedio, el precio, boom, rompe el máximo anterior. Ese máximo anterior, que es de corto, la expectativa que tenemos es que el precio va a seguir subiendo, es que rompa el último máximo. Sin embargo, ¿qué hace ese máximo de plazo intermedio? Ese máximo de plazo intermedio rompe el mínimo anterior, el precio retrocede, no rompe el máximo anterior y finalmente vuelve a romper el mínimo anterior, formando lógicamente ahora
una sucesión de máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. En el caso de la estructura bajista, vemos como el precio viene bajando hasta que ese mínimo de plazo intermedio rompe el máximo anterior. Ese movimiento hace un retroceso, no hace un mínimo más bajo y finalmente rompe el máximo anterior, comenzando a crear una narrativa alcista. Ahora, los mínimos o máximos de plazo intermedio va a ser prácticamente lo mismo que los mínimos o máximos de largo plazo. Esto va a depender de la temporalidad o de la lectura que tengamos. Acá te muestro un máximo de largo y un mínimo de largo. ¿Cuál es la diferencia? Que el de largo plazo va a estar en medio de dos máximos de plazo intermedio. Y en el caso del mínimo de largo plazo, igual. Esos mínimos, tanto a la izquierda como a la derecha, son mínimos de plazo intermedio, ¿correcto? Esto va a depender de la temporalidad. Ya más adelante lo voy a explicar a mayor detalle, pero es algo muy... Tal vez ahora al principio te va a parecer un poco confuso, pero cuando lo vamos a ir desarrollando en el gráfico lo vas a entender, ¿ok? Entonces, hasta el momento lo que te digo es que vamos a utilizar máximos y mínimos de largo, de plazo intermedio y de corto, porque en función a eso nos va a dar el precio una narrativa y nosotros vamos a tener una lectura para entender qué es lo que va a ser el precio, hacia dónde va, ¿correcto? Ahora que tú ves esta estructura y ya has visto anteriormente el market shift, ahora entiendes por qué tenemos en el caso de un máximo de plazo intermedio de largo, tenemos un máximo más bajo que no va a romper al máximo anterior. Por eso hay que esperar el desplazamiento, el retroceso y la expansión. Eso te lo voy a explicar más adelante. Pero esto es uno de los motivos por el cual el market shift funciona, pero muchas veces tú vas a ver un market shift y no tienes ni idea que lo estás buscando o que lo vas a operar. Porque tanto a ti como a mí me pongo también en la misma posición, porque también estuve en tu posición cuando empecé y aprendí. Nos dicen siempre que cuando haya ese primer quiebre estructural, tú vas a entrar en una venta o vas a entrar en una compra. Muchas veces va a funcionar, sí, pero eso ya es con la experiencia. Y esto no se va a buscar en cualquier sitio. Son en sitios específicos y ya con la experiencia uno sabe en qué momento entras por riesgo, porque sabes si te estás arriesgando para agarrar el movimiento en el origen o si vas a preferir esperar realmente una serie de pasos para realmente agarrar el precio de una manera más segura y colocar un stop loss en un máximo que realmente no se tiene que romper, porque si se rompe te va a cambiar la narrativa, ¿correcto? Entonces, sin más, yo me despido. Te deseo como siempre buena suerte y buen trading. Nos vemos en el próximo video y espero que esta información haya sido reveladora y te haya servido. Vamos a ver esto en un gráfico real y vamos a aplicarlo y voy a mostrar ejemplos para que tengas una mejor idea y perspectiva de todo lo que te estoy mostrando. Nos vemos en el próximo video.